Hola a todas y todos, espero se encuentren muy bien. Me presento, soy Francisco Chacón, parte del equipo de ayudantes de la Cátedra de Psicología y Epistemología del profesor Fernando Lobo, y en esta ocasión me corresponde compartir con ustedes la clase número 3, correspondiente a los filósofos clásicos, donde vieron a Sócrates, Platón y Aristóteles. En concreto, lo que vamos a ver en este espacio son los textos obligatorios de la bibliografía, que son el Teeteto de Platón y la Metafísica de Aristóteles. Antes de entrar en materia, eso sí, quisiera hacerle algunas precisiones respecto a las tareas que ustedes presentan clase a clase, ¿sí? Los ayudantes somos los encargados de revisar esas tareas. Entonces, les quisiera recordar algunas formalidades en torno a esto, que tienen que ver primero con el plazo de entrega. El profesor establece en la clase cuáles son las fechas límites o los horarios límites en que se puede mandar la tarea. Les pedimos por favor que se ciñan a esa indicación. El profesor lo va a volver a decir en las clases sucesivas, pero no está de más recordarles que es importante que como formalidad, como parte de la formación profesional, podamos atenernos a esta disposición. Siempre hay dificultades imponderables y estamos disponibles a entenderlas, ¿verdad? En este contexto, sobre todo, la conexión del Internet, no sé, muchas cosas que pueden pasar. Pero si se manda la tarea con 2 horas, 3 horas de desfase sin ninguna explicación, da para lo menos cuestionar la situación. Segundo, nosotros establecimos un formato para la presentación de tareas. Y el único objetivo que tiene este formato es de orden práctico para el equipo, para revisar, para tener claridad respecto a la sesión, perdón, la sección a la que pertenecen ustedes, y que eso no nos presente dificultades a la hora de poner la bonificación. Esta semana no todos mandaron el formato, pero es totalmente entendible, no hay problema. Estamos en marcha blanca, estamos en un proceso de adaptación, pero sí les pedimos encarecidamente que desde la semana del 7 de septiembre en adelante lo hagan en este formato, ¿sí? Eso se va a ver reflejado en un beneficio para ustedes cuando necesiten la bonificación y tengan la claridad de las tareas que presentaron, y nosotros también de dónde están sus tareas, finalmente, con el archivo adjunto, con el formato y todo lo demás. No impide que tengamos ningún tipo de problema, pero previene que tengamos muchos problemas, eso sí. Entonces, por eso les pedimos su colaboración para que hagamos el trabajo lo más fácil y armónico posible. Eso con indicaciones, eso con presentación, no le doy más la lata, y les presento entonces lo referente a los textos de la clase número 3. Bien, el Teeteto y la metafísica. Vamos a partir por el Teeteto. El Teeteto es un texto de Platón que se expresa en un diálogo socrático. Gran parte, todos los textos de Platón son diálogos socráticos. Es Sócrates el protagonista abordando distintas temáticas, pero en ello se expresa la filosofía platónica, ¿sí? Entonces, en este diálogo entre Sócrates y Teeteto, lo que se aborda es el conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? ¿Cuál es su origen, su fin último, su esencia? ¿Cierto? Contextualizando un poco cómo se da este diálogo, es importante precisar, ya lo dijo el profesor en clase, pero precisar que Sócrates dialoga desde un método llamado mayéutica. Esa es como la técnica del diálogo socrático. ¿Y cómo se da la mayéutica? La mayéutica es un proceso en que se hace una pregunta, el interlocutor responde, se hace una contrapregunta desde los argumentos de la respuesta del interlocutor, que desacomodan la respuesta que él ha dado, ¿verdad? Y lo invitan a cuestionarse una vez más sobre lo que él ha dicho. Hace una síntesis en relación a como una nueva formulación respecto al tema, y entonces Sócrates vuelve a remeter, a desacomodar,
una vez más en relación a lo que él va diciendo. ¿Por qué hace esto? Porque Sócrates propone que el conocimiento está en el interior de la persona, ¿verdad? Sócrates dice que alcanzamos la verdad desde el interior. Desde ahí, la máxima socrática del conócete a ti mismo, ¿verdad? Porque nuestro interior es fuente de conocimiento. Pero para llegar a ese conocimiento tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que reflexionar, dialogar, para que este conocimiento pueda surgir desde el interior, ¿verdad? Entonces, en este contexto, Sócrates aborda a Teeteto, que es un joven matemático, que estudia con Teodoro, que también está presente en este diálogo, ¿verdad? Y le hace la pregunta acerca de qué es el conocimiento, qué es el saber, si son una y la misma cosa, si son distintas, si la técnica o el ejercicio del conocimiento digo, es el conocimiento en sí mismo, ¿verdad? Y por ahí se va desencadenando este diálogo entre Sócrates y el joven Teeteto. Entonces, la pregunta en cuestión, llegamos al meollo del asunto cuando Sócrates pregunta, ¿el saber y la ciencia son una misma cosa? ¿Verdad? Teeteto responde que sí, y Sócrates le dice, bueno, aquí está justamente mi duda, y no puedo formarme por mí mismo una idea clara de lo que es la ciencia. ¿Podemos explicar en qué consiste? ¿Qué piensas de esto? ¿Y quién de vosotros lo diría primero? Le pregunta a Teeteto y Teodoro. Eh, Ojo que en la mayéutica Sócrates no da respuestas hechas ni da soluciones, sino que más bien eh, es un acicate al otro para que se siga cuestionando, hace una contrapregunta, eh, lo motiva a seguir dándole vuelta al tema. Entonces, en este contexto, Teodoro hábilmente se justifica, le dice, bueno, yo estoy tan mayor, no sé conversar como conversas tú, porque ya le tenían sacada la foto, ¿verdad? Eh, entonces, seguramente Teeteto te puede contestar porque es un joven. Y tira entonces a Teeteto a los leones. Entonces decíamos que hay una respuesta de parte del joven Teeteto y una contrapregunta de Sócrates, y así se va desenvolviendo el diálogo que quiere llegar a la respuesta final de qué es el conocimiento. ¿Qué responde Teeteto? Dice que le parece pues que lo que se puede aprender con Teodoro, ¿verdad? Como la geometría y las otras artes de las que ha hecho mención, son tantas ciencias y hasta todas las artes, sea la del zapatero o la de cualquier otro oficio, no son otra cosa que ciencias, ¿verdad? Cualquier disciplina, la biología, la medicina, la matemática, el oficio del zapatero, la artesanía, todas esas son ciencias. Eso es lo que responde, entonces sería una y la misma cosa. ¿Qué responde Sócrates al respecto? Le dice, te pido una cosa, mi querido amigo, y tú me das liberalmente muchas. Te pido un objeto simple y me das objetos muy diversos. Y aquí tenemos el primer quiebre de servicio a Teeteto, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Qué quieres decirme con esto? ¿Por qué Sócrates le responde esto a Teeteto? No solo por el afán de joderlo, sino que normalmente cuando Sócrates habla de un tema, en este caso la ciencia, en el banquete será el amor, en otros temas, en fin, eh, distintas áreas del conocimiento relativas al ser, ¿verdad? Lo que hace el interlocutor es responderle con ejemplos. Eso es lo que dijo. Bueno, lo que aprendemos con Teodoro como la geometría, lo que aprenden otras personas en otras ciencias, lo que aprende entonces aquello que hace algún oficio en particular, esas son ciencias. Bueno, esa no es la ciencia en sí misma, no es la ciencia como tal, esos son ejemplos de la acción en cual se aborda la ciencia. Sócrates lo que está buscando son respuestas definitivas, está buscando, entre comillas, respuestas definitivas, ¿no? Pero a lo que nos referimos es que busca el principio y fin último, la esencia. Y evidentemente no es lo mismo el ejemplo del quehacer versus la esencia de aquello que estamos queriendo conseguir, la respuesta de aquello que nos podría definir la ciencia como tal, ¿verdad?
Entonces, estamos en esta búsqueda de la esencia, del principio y fin último de la ciencia, ¿cierto? En lo que Sócrates precisa que el objeto de la pregunta no es saber cuáles son los objetos de la ciencia. No es la idea contarlas, ¿no? Sino conocer la ciencia en sí misma. Y le plantea, ¿es cierto lo que te estoy diciendo? Y Teto le encuentra la razón, ¿verdad? Trata de comprender en igual forma todas las ciencias en una sola definición. O sea, ¿qué es aquello que es transversal a todas las ciencias? ¿Qué es aquello que vincula, que es el núcleo originario de todas las ciencias en su expresión? No es que estamos buscando enumerar cuáles son las ciencias, a qué se dedican, ¿no? Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que nos estamos preguntando en clases. Nos estamos preguntando cómo conocemos, qué es el conocimiento, de dónde surge. Veíamos en la clase anterior, ¿verdad? La segunda clase, que los filósofos presocráticos encontraron explicación a través de los elementos de la naturaleza, el fuego, el agua, la tierra, el devenir, en fin. Hoy día Sócrates, Platón dan un paso más y se dan cuenta que el ser humano puede alcanzar a través de sí mismo el conocimiento y descubrir cuál es el origen. Entonces, como el ser humano tiene la posibilidad, entonces es también desde la percepción que se puede conocer, ¿verdad? Entonces plantea este diálogo el saber como percepción. Se sabe lo que se percibe, se sabe lo que está a nuestro alrededor y que entra por nuestros sentidos, se sabe aquello que experimentamos, ¿verdad? Y entonces echan mano del filósofo que no recuerdo en este momento quién era, entonces no lo voy a decir para no perderlo, pero que plantea que el hombre es la medida de todas las cosas. Entonces, desde esta perspectiva, dice Sócrates, eh, puede que un hombre tenga frío y otro no. El viento es viento, el aire, ¿verdad? Y puede que a uno le dé frío y a otro no. ¿Es eso correcto? Sí, es eso correcto. Ambos conocen, ambos conocen. Pero aquí hay una subjetividad que nos pone en jaque una vez más, porque estamos hablando desde una perspectiva, por llamarlo de alguna manera, muy antojadiza de lo que es el conocimiento. Por lo tanto, no llegamos otra vez a la esencia. Y aquí es donde Sócrates propone el ejemplo de su rol como partero, ¿verdad? Hace mención a las parteras, que son las mujeres que ayudan a parir a las madres en su contexto, ¿verdad? Las matronas de su época. Y él se dice a sí mismo que también es partero, pero que no ayuda a parir a mujeres, sino que ayuda a que hombres puedan parir el conocimiento que está en su interior. Y otra vez, les repito, ¿cómo se hace ese ejercicio? Bueno, a través de la pregunta constante, del estudio, del diálogo, ¿verdad? Así el hombre puede parir el conocimiento, ¿sí? Y bueno, en este ejercicio entonces de la percepción es que podemos observar cómo se expresa la filosofía platónica en este diálogo. Porque a través del mundo sensible, ¿verdad? Nos es dado conocer, ¿cierto? Con los sentidos, con la percepción, haciendo un camino que nos lleve al mundo inteligible, ¿verdad? Que nos lleve a la razón, que nos lleve a poder cuestionarnos para alcanzar aquello que es la esencia que para Platón está en el mundo de las ideas. Todo esto que vemos en nuestro alrededor son participaciones del mundo de las ideas, pero nos ayudan a ejercitar la razón. Y hacemos este itinerario del conocimiento, ¿cierto? Entonces, no hay una respuesta específica, no hay una respuesta acabada, no hay una respuesta definitiva, pero sí hay un ejercicio que nos permita dinamizar la reflexión en torno al conocimiento, que nos saca de nuestra estructura, de la forma en que miramos y comprendemos, ¿verdad? Eso con respecto a el teeteto, este diálogo socrático que plasma Platón
en su escrito. Vamos ahora a dar paso al libro de la metafísica, ¿verdad? Lo que leímos en la bibliografía es el libro primero de la metafísica y los 9 capítulos que están al inicio. En general, lo que hace este recorrido es cuestionarnos sobre el conocimiento también, cuestionarnos respecto a la esencia del saber, del conocimiento, de todo lo que ello implica, y lo hace a través de un recorrido en el que cita a otros filósofos, ¿verdad? Aristóteles cita a otros filósofos que lo antecedieron, y de ellos rescata la propuesta, pero hace una contrapropuesta que evidencia cuál es el error digo, que él percibe, y presenta una propuesta nueva en torno al conocimiento. Y desde ahí sale la perspectiva de las 4 causas y cómo éstas se expresan de manera concreta en esta estructura que él plantea como la forma de conocer. La metafísica busca un poco lo que busca la filosofía en general, el origen y las primeras causas de las cosas, ¿cierto? Y aquí hay una cita textual de el texto de la metafísica, dice: todos los hombres por naturaleza desean saber. Señal de ello es el amor a las sensaciones. Otra vez se nos dice que la primera experiencia de conocimiento que tenemos es lo sensitivo, ¿verdad? La percepción. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas. La razón estriba, digo, en que esta es de las sensaciones la que más nos hace conocer y muestra múltiples diferencias. Entonces, Aristóteles plantea distintos grados del saber, ¿cierto? Él hace como una clasificación y una priorización de conocimientos de cómo conocemos. Recordemos que en este contexto los filósofos están buscando la sabiduría, el origen, y todos los seres humanos tenemos la posibilidad de conocer. En ese sentido plantea como tres grados respecto al conocimiento: la experiencia, la técnica y la ciencia. Y va de lo más sencillo a lo más complejo. En ese sentido, por ejemplo, la sensación, que decíamos que es parte de todos y que todos tenemos la posibilidad de conocer a través de ello, es lo más básico. Y la sensación, estando a la base, es menos que la experiencia. La experiencia es más que la sensación. Sin embargo, si damos un paso más, el arte es más que la experiencia y por lo tanto más también que la sensación. En ese sentido, el que ejerce el arte, la particularidad que tiene es que puede enseñar a otros, ¿verdad? Y desde ahí hace esta clasificación jerárquica que permite como ubicar cuáles son el escenario del conocimiento en que la persona se encuentra. En ese sentido dice que el director es más que el obrero manual y tiene un valor supremo a las ciencias teóricas más que a las ciencias productivas. ¿Por qué? Porque las ciencias teóricas, o porque en ese sentido la filosofía y la búsqueda del conocimiento representan el amor por el conocer y no tienen un fin práctico y no tienen un fin como material, ¿verdad? Y para conocer el conocimiento, lo que hay que tener es tiempo y deseo y disposición. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la ciencia es la que se posiciona como coronación de la experiencia del saber y del conocimiento. Y esto es lo que les decía, ¿no? Hay ciencias y técnicas que pueden ser de mucha utilidad en un orden práctico para el hombre, pero ninguna mejor que la sabiduría.
Está bien la matemática, está bien la medicina, está bien la biología, están bien los oficios, porque son de mucha utilidad para la vida. Sin embargo, ninguna tiene el valor en sí mismo que el valor que tiene la sabiduría. Queda dicho, pues, cuál es la naturaleza de la ciencia en cuya búsqueda andamos y cuál es el objetivo que ha de alcanzar la búsqueda y el proceso de investigación en su conjunto. Lo que queremos es conocer qué es la sabiduría, cómo es que llegamos a esa experiencia del conocimiento plena. Y entonces de ahí decanta la experiencia de las 4 causas. Ahí es cuando nos damos como explicación que hay ciertas causas que inciden en el conocimiento y en lo que vemos, vivimos, con aquello que nos interrelacionamos. En ese sentido, Aristóteles hace una bajada al mundo de las ideas platónicas, ¿verdad? El profesor lo manifestó en clases también, que en el fondo para Sócrates el mundo de las ideas que no es sensible a nuestros sentidos y que está aquello que es la esencia de las cosas y la perfección, no está a nuestro alcance. Sin embargo, para Aristóteles, lo concreto tiene un sentido profundo, tiene un sentido real, tiene un sentido esencial, ¿verdad? Y ese sentido y ese conocimiento lo alcanzamos a través de esta perspectiva de las 4 causas, ¿verdad? La causa material, que es de qué está hecho aquello, la causa formal, que es en sí mismo, la causa eficiente, que es quién lo produjo, quién lo hizo, y la causa final, que es su para qué, el objetivo que cumple en, en la persona, en la vida, en fin. Ustedes ya vieron en la clase y además algunos optaron por hacer la tarea en relación a cómo se van dando estas 4 causas, ¿verdad? Entonces, de alguna manera podríamos decir que Aristóteles le pone patas y cabezas a este mundo de las ideas y lo trae a lo terreno, lo trae a lo concreto. ¿Sí? Eh, no sé si decir desprecia, porque no es la palabra más adecuada, pero refuta esta idea platónica de que en el fondo, en el más allá está la perfección, la esencia, lo bueno. Es en lo concreto de las cosas que se encuentra. Alerta de spoiler. El día de mañana, a medida que vaya avanzando la cátedra, ustedes van a ver autores como Agustín de Hipona y Tomás de Aquino. Fíjense en el vínculo que va a tener Platón y Aristóteles en estos 2 autores y cómo eso tiene un correlato hasta nuestros días. De hecho, si ustedes se ponen a pensar en esta dinámica de las 4 causas y de cómo Aristóteles articula y estructura esto, ¿verdad? Van a ver cómo esto tiene incidencia hasta nuestros días, hasta la cultura de hoy. Entonces, por eso es muy importante que podamos estudiar a estos autores, a estos filósofos, porque aunque no seamos conscientes, tienen mucho de presentes al día de hoy en nuestras vidas cotidianas, ¿cierto? Después van a ver a Descartes, en fin, y se van a dar cuenta cuánta influencia hay desde estos autores que están tan lejanos cronológicamente a nosotros, pero tan cercanos en la vida cotidiana. Entonces, lo que hace finalmente Aristóteles en la metafísica es decir que esta clasificación de las 4 causas están en general correctas, ¿verdad? Y aquello que lo atestigua es que los filósofos que lo antecedieron estaban equivocados. Se quedaron cortos en sus definiciones, se quedaron cortos en sus propuestas, y estas 4 causas, esta perspectiva metafísica de la búsqueda del origen y fin último, da ciertas pistas concretas al conocimiento. ¿Sí? Bien. Eso es todo. Espero que les haya servido esta revisión de los textos de la bibliografía y nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión. Que estén muy bien.